Hemos venido estudiando acerca de la inferencia necesaria. Hoy vamos a estar estudiando, o a partir de hoy vamos a estar estudiando a través de el ejemplo apostólico. Porque es otra forma como Dios expresa su voluntad en el Nuevo Testamento. Vamos a tener varias clases acerca de ello. Vamos a llevar a cabo ejercicios para que podamos nosotros darnos cuenta de que el Espíritu Santo utiliza el ejemplo apostólico para revelar la voluntad de Dios para nosotros hoy en día. Este diagrama, del cual ustedes ya han de estar familiarizados, pues muestra la manera o las formas como Dios nos enseña a nosotros a determinar su autoridad en cuanto a lo que hemos de hacer para agradar. La instrucción indirecta, conocida como mandamiento directo o declaración directa, y la instrucción indirecta, la inferencia y el ejemplo. Ya pasamos un buen número de lecciones enfocados con la inferencia. Hoy, la lección de hoy, tiene que ver con el ejemplo apostólico aprobado, porque hay ejemplos apostólicos que no son aprobados. Hablar de un ejemplo apostólico, con ello queremos decir la práctica del pueblo de Dios en los días del Nuevo Testamento bajo la guía de los apóstoles. No se extrañen, hermanos, si en algún momento, cuando usted esté ayudando a otros a determinar la voluntad de Dios en las Escrituras para esta dispensación, no se extrañe si algunos se ríen de usted o le digan que es invención suya. Ni es invención suya, ni es una broma, no es un chiste. Es algo que está revelado en el Nuevo Testamento. La lección de esta noche va a ser un poco técnica, pero las que vienen van a ser lecciones prácticas para que usted se reafirme en esta forma de Dios enseñarnos su voluntad. Vamos a empezar leyendo la carta a los Filipenses en el capítulo 9. El apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia en Filipos y les dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Simple y llanamente, el apóstol Pablo está hablando aquí de el ejemplo. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Como dije hace un momento, esta primera parte de la lección acerca del ejemplo apostólico va a ser más bien técnica, de términos, del significado de los términos. Como ustedes ya han aprendido en lecciones anteriores, se hace a veces necesario el uso de el idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento para que nos percatemos de eso. Leemos en Primera de Pedro 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, y preste atención, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Aquí tenemos uno de los versículos en el Nuevo Testamento en donde encontramos el término ejemplo. Y como dice Pedro, el Señor Jesús nos dejó ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea, pues,
seguir sus pisadas se basan en su ejemplo. Término ejemplo en el Nuevo Testamento viene de varios términos griegos, no de uno solo, de varios términos. Y vamos a considerar cada uno de ellos. En Primera de Pedro 2, el término ejemplo, el sustantivo ejemplo, viene de esta palabra griega. Y el léxico griego de R. Gingrich nos dice que significa ejemplo, modelo, patrón. En un buen sentido, como algo que se hace o debería incentivarlo a uno a imitarlo. Podemos entonces, usando la inferencia, de la cual ya estudiamos nosotros en lecciones anteriores, entender que lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí en este verso que él escribió es que nosotros estamos incentivados, deberíamos incentivarnos a imitar al Señor Jesús en las cosas que hizo. El señor Vine, en su diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento sobre este mismo término griego, dice, literal, un bajo escrito de upógrafo, es decir, debajo. Escribir letras o trazos para que fueran copiadas por los escolares. De ahí una copia de un escrito, un ejemplo. Primera de Pedro 2:21, el pasaje que estamos leyendo nosotros. Dicho de lo que Cristo dejó para los creyentes por sus sufrimientos, no los expiatorios, sino los ejemplares para que ellos sigan sus pisadas. Una vez más, basándonos en la definición del señor Vine, entonces inferimos que una de las formas de Dios enseñarnos qué hacer o qué no hacer son los ejemplos. Judas, carta de Judas, versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Fueron puestas por ejemplo. El término griego es este, teima. Y nos dice el señor Thayer en su léxico griego del Nuevo Testamento que aquí el término es usado como advertencia. Judas 7. Se mantiene como ejemplo. Bueno, aquí en mi país tenemos una expresión, a lo mejor en algunos de sus países hermanos también la tienen, y es, no tenemos que aprender en cabeza propia. No tenemos nosotros que experimentar los mismos errores y fracasos de los demás en cabeza propia. Decimos, hay que aprender en cabeza ajena. Miremos los ejemplos de afuera. Miremos los ejemplos de nuestros amigos, de nuestros vecinos, lo que les ha sucedido cuando ellos han hecho algo, haya sido bueno o haya sido malo. Bueno, aquí habla de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Dios las puso como ejemplo, que aprendamos en cabeza ajena en lo que hicieron estas ciudades para no ir a cometer los mismos errores, para no tener que sufrir el infierno, el castigo del fuego eterno. Es un ejemplo que tenemos. Aprendemos por medio del ejemplo qué hacer y qué no hacer. El señor Vine, sobre el mismo término, en su diccionario expositivo dice, principalmente una cosa que se muestra, un espécimen relacionado con degnumi, mostrar,
denota un ejemplo dado como advertencia. En los ejercicios que vamos a realizar en las lecciones que vienen, hermanos, vamos a ver esos ejemplos. Ejemplos que se nos dan a nosotros como advertencia. Ejemplos buenos para imitar y ejemplos negativos para evitar. Nos advierten. Hebreos 6. Dice en el verso 6 el escritor de la carta a los Hebreos. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. El verbo exponer viene de esta palabra griega. Y el señor Bay nos dice en su diccionario, significa poner de ejemplo. Se usa en Hebreos 6:6 de aquellos judíos que, aunque atraídos por la fe cristiana y estrechamente asociados a ella, habiendo tan solo gustado el don celestial y participado del Espíritu Santo, no habiéndolo recibido verdaderamente, se sentían tentados a apostatar, volviendo al judaísmo y crucificando así al Hijo de Dios por segunda vez, lo expondrían a vituperio o a abierta vergüenza, así era como los criminales eran expuestos. Y el señor Thayer, en su léxico griego sobre el mismo término, dice, poner como ejemplo público, dar ejemplo. Traduciéndolo a nuestro lenguaje y a esta forma de Dios enseñar, tenemos abundantes ejemplos públicos en el Nuevo Testamento de cómo cumplir mandamientos de Dios, de cómo llevar a cabo actos de adoración, que no están expresados como mandamiento directo, ni como inferencia necesaria, sino como un ejemplo. Los cristianos del primer siglo practicaron cosas, hicieron cosas, lo mismo los apóstoles, y eso lo tenemos nosotros como un ejemplo a imitar. Segunda de Pedro 2:6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Sustantivo ejemplo viene de este término. Y los señores R. y Gingrich, en su léxico griego del Nuevo Testamento, dicen ejemplo, modelo, patrón, en un buen sentido como algo que se hace o debería incentivarlo a uno a imitarlo. Primera de Corintios 10, verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El apóstol Pablo está hablando del pueblo de Israel, Antiguo Testamento, de las cosas que le sucedieron a ellos durante esos 40 años de errancia por el desierto después de que salieran de Egipto camino a la tierra prometida. Y él dice, las cosas que a ellos les sucedieron, nosotros las tenemos como ejemplos. Señor Thayer, hablando del término que traduce ejemplos en 1 Corintios 16, que es tupos, dice, un ejemplo a imitar. Tenemos muchos ejemplos a imitar. Por ejemplo, por citar, adelantarnos a los ejemplos que hay en el Nuevo Testamento. Hechos 27, no lo cito aquí porque forma parte en la presentación de otra lección, pero lo cito porque es un texto conocido por la mayoría.
Hechos 27 dice, reunidos los discípulos, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Es el único versículo en el Nuevo Testamento que tenemos nosotros de los cristianos en el primer siglo reuniéndose para tomar la cena del Señor. No hay otro versículo. Puesto que no hay otro versículo, es el único ejemplo. Si hubiera otro versículo que hablara de otro día de la semana o en el mes o en el año, bueno, entonces eso ya no sería un ejemplo a imitar. Pero aquí nos especifica el primer día de la semana. El versículo no dice los cristianos deben reunirse el primer día de la semana para partir el pan. Si así lo dijera sería un mandamiento directo. Pero no, nos está hablando de algo que estos cristianos hacían el primer día de la semana. Por lo tanto, es un ejemplo para nosotros imitar. ¿Imitar qué? Reunirnos cada primer día de la semana para partir el pan. Bueno, hermanos, espero que esta corta presentación los vaya preparando a ustedes para el desarrollo de las lecciones que vienen, porque vamos a ver las reglas, no solo los ejemplos prácticos, ¿sí? Sino las reglas que se deben tener en cuenta para que sea aplicable un ejemplo apostólico. Porque como lo dije, hay ejemplos apostólicos aprobados y hay ejemplos apostólicos no aprobados. Y los ejemplos apostólicos son una manera de Dios enseñarnos su voluntad en cuanto a lo que hemos de hacer en el Nuevo Testamento.